La revolución industrial, el inicio de la tecnología maquinaria. La revolución industrial se dio lugar desde la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, culminando su primera etapa en 1820 o 1840 aproximadamente. El nuevo orden económico y el asumo del poder por parte de la burguesía hizo que se implementaran nuevas formas de producción para el mercado de trabajo. Las colonias se alzaban y cada vez se necesitaba mano de obra que cumpliera las duras jornadas de trabajo. Aquellos campesinos libres que aún trabajaban en las tierras eran invadidos por tropas feudales que los obligaban a trabajar en las ciudades, convirtiendo sus tierras en crianzas para el pastoreo de ovejas, favoreciendo la industria lanera que disponía de gran manufactura. El ser humano utiliza sus fuerzas de trabajo para crear materiales, ya sean utensilios o de consumo. Esto, sumado a una manufactura en masa que utiliza su músculo para crear y producir esas mismas mercancías, dieron al crecimiento de las nuevas industrias y formaciones económicas de las sociedades. Si bien la primera etapa de la revolución industrial finalizó en 1840, la segunda etapa marcó un nuevo avance tecnológico que no solo favoreció a la sociedad, sino que también en una buena parte a las fábricas. Con la llegada de nuevos inventos y máquinas, se proponía cambiar las formas de producción que en ese entonces era la manufactura obrera. Las máquinas podían realizar el trabajo de varios hombres y a un tiempo relativamente más corto, además de que éstas no necesitan un salario y pausados descansos. Entre los muchos inventos que jugaron un papel importante de la revolución industrial son la máquina de vapor, construida en 1768 por James Watt, pero que en realidad comenzó su papel en la primera revolución industrial. Transforma el calor de la combustión interna en energía mecánica. Con ella se aprovechó para mover locomotoras, bombas, motores marinos, entre otras máquinas. La máquina de vapor fue la base para el mecanismo de futuras invenciones tecnológicas que se verían más adelante. La locomotora, creada en 1804 por Richard Trevithick. Su funcionamiento estaba sentado en la máquina de vapor, solo que ahora eran usados esos movimientos para mover las ruedas de la locomotora. La locomotora sustituía el transporte de maquinaria o bienes que hacían los animales, tales como el caballo, pues transportaba mayor cantidad y peso. Tal fue su utilidad que más tarde se crearon modelos con los que se usaron para el uso de transporte colectivo. Otro artefacto que cambió la forma de vida de la humanidad fue el telégrafo, capaz de enviar mensajes codificados mediante cables a distancias que aprovechan la electricidad. El telégrafo funcionó como medio de comunicación apropiando un código representado por puntos y guiones. Fue creado en 1794, pero fue perfeccionado por Samuel Morse en 1836. Las nuevas investigaciones, nuevos campos de desarrollo científico, acompañaron a las contribuciones de nuevos inventos tecnológicos. Ahora bien, las nuevas energías como el gas y el petróleo eran aprovechadas para sustituir lo mecánico, mejorando el rendimiento de las máquinas, que si normalmente realizaban el trabajo de varios hombres, aún necesitaban el mantenimiento y cuidado por parte de un ser humano. Un ejemplo de estos inventos que marcaron historia fue el aeroplano, idea implementada principalmente por Leonardo da Vinci, pero demasiado adelantada para su época. No fue hasta el 17 de diciembre de 1903 cuando esta idea se llevó a la práctica por los hermanos Wright. La revolucionaria idea de un objeto más pesado que el aire que podía hacer un vuelo corto sin ninguna dificultad marcó la realidad de un sueño prodigio. Años más tarde, la aviación fue tomando forma e incluso tuvo un importante protagonismo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. De igual forma, las tecnologías se veían superadas con el pasar de los años. Y es que si el telégrafo eléctrico contribuyó en la comunicación, no tardaron mucho en llegar aquellas tecnologías que partían del mismo concepto como lo son el teléfono y la radio, siendo una
el complemento para la comunicación de la época, y la otra como una fuente de información por excelencia. Por otra parte, la industria minera implementó el uso de la dinamita. La dinamita era utilizada para estallar grandes cimientos de roca, facilitando el trabajo de varias excavaciones mineras. Con el tiempo, surgió un invento que facilitaría el transporte de manera privada, y actualmente continúa ocupando un papel fundamental en la sociedad urbana. El automóvil, capaz de aprovechar y ser el conjunto de varios inventos de la época, cambió radicalmente la forma de vida que antes existía. Utilizando un motor de combustión interna, los primeros modelos solo recorrían 20 km por hora, pero podían transportar personas y mercancías sin la necesidad de un carril. El primer modelo en popularizarse fue el Ford T. Al ser de bajo costo, fue fácil la introducción del automóvil en las ciudades. Henry Ford, creador de estos modelos, lo puso en palabras: voy a construir un coche para el pueblo, el automóvil universal. Y así sucedió. Las máquinas han contribuido una mejora y comodidad para cumplir con diferentes necesidades, pues facilitan el trabajo. Sin embargo, durante la Revolución Industrial también hubo descontentos, principalmente por parte de la clase proletaria, pues la sola idea de la sustitución de los obreros por las máquinas, que les quitaran sus puestos de trabajo, que los salarios se vieran decayendo más de lo que estaban, no fueron aceptadas. Los obreros ingleses crearon un movimiento llamado ludismo, con el propósito de destruir y desmantelar las máquinas en plena revolución industrial. La